Muy bien, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra iglesia Familia Cristiana. Estamos aquí desde las 8:30 con el primer servicio. En Acacias estuvimos también a las 8:30. En este momento están en servicio también allí en Acacias. Y bueno, ahí estamos trabajando por la predicación de la palabra a muchas personas. Hoy hay un encuentro de emociones, porque produce alegría el hecho de pensar en que estamos muy cerca de comenzar una nueva serie de predicaciones. Ya les voy a contar sobre qué se trata. Pero también un poquito de nostalgia el hecho de que estamos hoy terminando nuestra serie de predicaciones sobre José. Porque predicamos por series. Este año hemos predicado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Agar. Y ahorita estamos hablando de José. Y esta es la quinta predicación. Y hoy es la última, para poder abordar un nuevo tema. Y es que ha sido fabuloso ver las situaciones que vivió José, cómo las abordó, cómo las manejó, y cómo eso fue de bendición, no solo para José, sino para otros muchos. Ya vamos a hablar de eso. Y a su vez, observar qué fue lo que movió a José a persistir fortalecido en su fe a pesar de todo lo que pasó. Por eso el título de nuestra serie es Fortalecidos. Que tenemos que fortalecernos porque de verdad que el ataque contra nuestra fe es a diario. Vamos a fortalecernos más en ello. Hoy vamos a leer Génesis capítulo 50, versículos 22 al 26. Son de los últimos versículos de Génesis. Y es que narran los últimos días de la vida de José. Bien, dice la Biblia: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José, dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces, noten cómo comenzamos hablando desde el nacimiento de José y ya hablamos de su muerte para cerrar nuestra serie de predicaciones sobre José. Ubiquémonos rápidamente. Yo sé que ustedes ya tienen mecanizado el proceso, pero voy a repetirlo sobre todo por algunos que están comenzando a acompañarnos. José es hijo de una gran promesa. La promesa es que Dios iba a bendecir a Abraham, Isaac, Jacob y ahora José para que tuvieran una gran descendencia. Hasta ahí era una familia pequeña, pero la promesa es: van a ser padre de multitudes. Entonces José recibe la promesa de Dios a través de un sueño. Ya explicamos algo sobre los sueños, pero a cambio de que se cumpliera el proceso y José llegara a ese lugar de importancia que Dios le prometió, como que todo se fue en reversa. Entonces, ¿qué pasó? José salió de la casa de su papá y se fue a un hueco. Allá lo metieron para matarlo. Y salió del hueco y se lo llevaron esclavo. Y lo vendieron como esclavo a un hombre, a Potifar, en Egipto. Y de ahí se va a la cárcel. Entonces cualquiera diría: venga, algo está pasando. La promesa es que voy a ocupar un lugar de mucha importancia, pero al contrario, todo va al revés. Y ahí aparecen las preguntas, porque hay dudas, porque esto genera incredulidad, porque las circunstancias adversas nos llevan a dudar con facilidad de si algo es o no es, de si es real o no es real. Eso le estaba ocurriendo a José. Pues bien, había algo que hacía que José se mantuviera firme a pesar de las situaciones. Y es que José sabía la verdad bíblica, la realidad espiritual de que Dios es soberano. Y ese es nuestro tema de hoy: fortalecidos
en la soberanía de Dios. Porque es que se volvió como una frase de cajón. Ah, sí, Dios es soberano. Pero tristemente no se entiende como corresponde. Eso es como cuando vas por la calle y miras a un hermano de la iglesia y le dices, Dios le bendiga. Se volvió una frase de cajón. La Biblia dice, no uses el nombre de Dios en vano. Y ves con la facilidad que lo usamos en vano. No es que no debamos saludar, Dios le bendiga, pero cuando le diga a alguien Dios lo bendiga, hágalo de corazón, deseando eso, que Dios lo bendiga en su negocio, su trabajo, en su salida, en su entrada, en su familia, sus hijos. Pida a Dios que realmente sea bendecido esa persona, ese hermano, esa hermana. Entonces, la soberanía de Dios se volvió algo de cajón en algunos lugares, tristemente. Sí, Dios es soberano, pero no se entiende a cabalidad lo que significa que Dios efectivamente es soberano. Se cree parcialmente. Entonces, algo nos pasa así como regular. No, es que Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Está bien. O pasa algo por allá, al otro lado del mundo, una inundación, un terremoto, hay muchos muertos. ¿Y qué dice uno aquí? Es que Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Pero cuando nos pasa algo a nosotros que nos duele, le reclamamos a Dios. Le peleamos como si tuviéramos derecho. Discutimos con Dios y hasta decimos, oiga, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy hasta buena persona, si yo soy juicioso, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, y comenzamos a altercar contra Dios y como a demostrar efectivamente que no entendemos que realmente Dios es soberano, que Él es soberano. Miren, la soberanía de Dios, y aquí van a tener algunas definiciones de ello, tiene que ver con entender que realmente Dios es supremo, tiene que ver con la supremacía, la realeza, la divinidad de Dios. Entender que Dios es soberano es decir que Dios efectivamente es Dios, que Dios es el Altísimo, que Dios es el Todopoderoso, el que posee el poder en el cielo y en la tierra, y nadie puede discutir sobre sus acciones, sobre lo que Él decide. Decir que Dios es soberano es confesar, declarar que Él es el gobernante de las naciones. Dios es el que establece los reinos, derroca imperios, determina el curso de las dinastías como mejor le plazca. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mire, en palabras aún más básicas, soberano significa que es el dueño. Y como es el dueño, hace con eso lo que quiera. Yo puse un ejemplo. El carro que tenemos en casa, está a nombre de mi esposa. Entonces, la tarjetica de propiedad dice Viviana Rosso. Es su carro, es nuestro carro, está a nombre de ella. Pero ella puede hacer con su carro lo que quiera. Ella sale en el carro y golpea otro carro. ¿Qué pasa? Tiene que pagar. Y si hay una lesión a alguna persona, ¿qué hacen con el carro? A los patios. Pero es que el carro es mío. Sí y no. Es decir, aún siendo dueños de algo, no tenemos total control. En cambio, Dios tiene el control absolutamente completo del universo. Él es el dueño de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él lo hizo. Entonces, y les voy a leer algunos textos bíblicos más adelante para demostrarles por la Biblia que Él tiene la autoridad, el dominio de hacer con este planeta, con este universo y con todo lo que hay en ellos, lo que Él quiera. Porque Él es Dios. Porque Él lo creó. Porque le pertenece a Él. Hay una gran dificultad en la iglesia cristiana para entender que Dios es soberano. Hay una gran dificultad. Repito, se volvió una frase de cajón. Se cree que se entiende, pero realmente no se entiende. ¿Saben qué ocurre cuando una persona no entiende la soberanía de Dios? Escucha una enseñanza de estas que le voy a mostrar en este momento y le gusta y la recibe y cree que está bien. Miren lo que dice, por ejemplo, este predicador. Estoy diciendo lo siguiente. When God turned the earth over to you, Cuando Dios te entregó el control de toda la tierra a ti, now
Ahora, for God to get back in it, para que Dios pueda volver a He's going to have infiltrarse to en come ello, through you. tiene que pedirte a ti permiso para hacerlo. It's called prayer. A eso se le llama la oración. ¿Escucharon eso? O sea, Dios le dio autoridad al hombre en la tierra. ¿A qué hombres? A Adán y Eva. Ya después perdimos esa autoridad. El pecado hizo que perdimos la autoridad. Pero Él está diciendo, tenemos la autoridad sobre la tierra. Y si Dios va a hacer algo en la tierra, tiene que pedirnos permiso a nosotros. Eso es una persona que no entiende que Dios es soberano. Pero miren este otro que aún dice algo peor. Por favor. Uno de estos días me enojé con Dios. Sí, no me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío, jugador de soccer, tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío, que tiene un avión de 50 millones, viaja el mundo y no siembran para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida, con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Los que quieren ser pobres no dijeron nada, pero estoy hasta la coronilla que el malo tenga el billete. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que siempre pelear para que ese billete llegue. Esa es una perla de muchas que dice el señor Guillermo. Mire, hermanos, les voy a decir una cosa. Voy a confesarles aquí algo muy personal. Lo que dice acerca de la plata, de que los otros sí tienen, que él no tiene, eso se incomoda, eso es ofensivo. Pero a mí no me molesta tanto eso. Me molesta más que miles de personas están diciendo amén y aplaudiendo y animándolo. Que la gente lo crea y lo siguen ciegos. Lo que él diga, eso es. Hace un par de meses se le ocurrió decir, los que vengan a mi iglesia van a perder 10 años de edad. Y la iglesia mantiene llenísima. ¿Quieres perder más años? Ofrenda más, diezma más, da más. ¿Es la manipulación? Y la gente corre a seguirlo. Una persona que no entiende la soberanía de Dios le encanta oír esas cosas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la gente tiene comezón de oír lo que ellos quieren oír, entonces van a la iglesia que les digan lo que quieren oír. Eso dice la palabra del Señor. Cuando uno no entiende la soberanía de Dios, uno ora muy mal, muy mal. Por ejemplo, miren esta oración. Hacemos un no por respuesta para su sanidad. En la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando de gozo. Profetizamos sobre su vida. Profetizamos sobre tu casa, profetizamos sobre tu familia, profetizamos sobre todo lo que tienes, todo lo que el Padre te ha confiado. Y en el nombre de Jesús profetizamos sanidad, vida, unción, sanidad, vida, unción, sanidad, vida, unción, en el nombre de Jesús. Murió a los pocos días. Pregunta, ¿quién quedó mal? ¿Quién quedó mal? Primero, los profetas. Estaban ahí, pseudo profetas. Y la Biblia dice que el profeta que diga algo de parte de Dios y no se cumpla, que se muera. No se han muerto. Esa parte del Antiguo Testamento no lo leen. Leen lo otro, lo que les conviene. Pero eso no lo leen. Eso no se practica. Afortunadamente, porque ¿cómo estaríamos entonces hoy con tantos profetas que mienten? Hermano, ¿viste la primera oración? No aceptamos un no como respuesta. ¿Usted cree que uno le habla al Dios creador del universo de esa manera? A Dios no se le exige, no se le amenaza, no se le presiona, no se le coacciona, no se intenta intimidar con la oración. A Dios no se le da órdenes con la oración. A Dios nos presentamos de la manera más humillada, más reverente, más respetuosa posible. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo oraban los apóstoles? Señor, si tú quieres, Señor, permítenos por favor, si es tu voluntad que esto pase. ¿Cómo oraba Jesús? Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero los profetas, apóstoles y algunos pastores de hoy en día creen que pueden gritar a Dios y que pueden manipular a Dios y que pueden obligar a Dios a hacer algo. No funciona de esta manera. Eso ocurre con los que no han entendido que Dios es soberano.
y quienes los siguen tampoco lo han entendido. Por eso la idea central de esta predicación allí: saber, entender y descansar en la soberanía de Dios me permite enfrentar cada situación conforme al plan divino. Porque es que mire, muchos saben que Dios es soberano, pero no lo hemos entendido. No se ha vuelto algo real en nuestro corazón. Y muchos quieren descansar en esa verdad de que Dios es soberano, pero mientras no se sepa y se conozca y se entienda, no va a pasar. Seguiremos angustiados, desesperados, porque eso causa el hecho de no entender que Dios es soberano. Por eso vamos a ver en la vida de José, en esos últimos tiempos, cómo se demostró que Dios es soberano. Primero, por favor escriba: Dios es soberano sobre las personas. Dios tiene el control absoluto de todos los seres humanos de este planeta. Somos más o menos 8,000 millones de habitantes. Y Dios tiene control de todas las personas. Pastor, de los no creyentes, se lo voy a mostrar a la luz de lo que le pasó a José. ¿Qué personas intervinieron en la vida de José? Ahí está la lista en su material. Primero, la familia de José. ¿Quiénes eran? Papá, mamá y hermanitos. ¿El papá, qué pasó con el papá? Lo quería más a él que a los hermanos. Ya era un problema. La mamá parece que no tenía mucha influencia en el tema, no es muy mencionada en la Biblia. Y los hermanitos lo intentaron matar, después lo vendieron, y al final del libro de Génesis aparece que los hermanos van y le piden perdón. Duro el tema con los hermanitos. Ahora, aparece otro grupo de personas, los madianitas. ¿Quiénes fueron? Los que compraron a José y lo vendieron a Potifar. ¿Cómo lo vendieron? Como un esclavo, los madianitas. Aparece Potifar y la esposita de Potifar. Potifar admiraba a José, lo ayudó, pero la esposa de Potifar lo admiraba de otra manera. Le tendió una trampa y como el muchacho no cedió, ¿dónde paró? En la cárcel. ¿Qué otras personas aparecen? El carcelero. El carcelero lo ayudó e hizo que José se volviera un hombre importante en la cárcel. Luego aparece el copero. El copero le cuenta el sueño a José, José se lo interpreta y le dice: venga, cuando esté con el faraón, háblele de mí. ¿Y el copero qué hizo? Se le olvidó. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Se le olvidó. Por fin se acordó de José. Ay, ¿verdad, faraón, que hay un muchacho allá en la cárcel que lo puede ayudar? Y entonces aparece el faraón. Oiga, este faraón aparentemente es hasta buena persona, pero los faraones tenían fama de malos, hermano. Fama de malos. Y aquí aparece como bien, un hombre bien. Entonces miren cuántas personas intervinieron en la vida de José. Pregunta: ¿cuántos de esos eran cristianos? Creyentes, creen en Dios. ¿Cuántos? De pronto la familia de José, pero eran más descarriados que, ¿cierto? De pronto la familia de José. Los madianitas, no. Potifar, no. La esposa de Potifar, menos. El carcelero, no. El copero, no. El faraón, tampoco. Pero mira lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 21, versículo 1, según la Reina Valera. Aquí está en la proyección. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El texto ahí se puede entender, pero mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual, para que sea más claro. Mire, en las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. Pregunta: ¿quién le da el curso a la vida de las personas? Dios. Se lo voy a mostrar con un ejemplo. Moisés fue a sacar a Israel del pueblo de Egipto. Y la Biblia dice que el faraón le decía: listo, váyanse. Y los dejaba ir. Pero al poco tiempo el faraón los mandaba a atrapar otra vez. ¿Qué dice la Biblia? Dios endurecía el corazón del faraón. Ese texto a muchos les hace
los aturde. Los aturde. La Biblia dice literalmente que Dios endurece el corazón de algunos para que no crean en Él. Así dice la Biblia. Porque Dios es el que determina el camino, la ruta que seguimos. ¿Qué dice? El Proverbio 21:1 dice, él determina el curso de cada persona. Él tiene total influencia. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre las personas. Damas, caballeros, ¿cuántas personas han pasado por su vida que lo han afectado positiva o negativamente? ¿Cuántas personas lo han lastimado? Le han hecho daño, lo han dejado por el piso, lo han dejado maltratado, herido sentimentalmente, emocionalmente. ¿Cuántos le han robado de pronto alguna cosa a ustedes? ¿Cuántas personas nos han voluntariamente hecho daño o involuntariamente? ¿O cuántos nos han bendecido? Recordamos a ese familiar del pasado, a ese profesor, a ese jefe, a un amigo, a un vecino, y nos bendijo, nos ayudó. ¿Cuántos? Ninguna persona ha pasado por su vida por casualidad. Dios lo ha permitido para el cumplimiento de sus propósitos. Y cuando tú dices, maldita la hora en que conocí a fulanito o a fulanita, ¿y saben qué? Dios dice, yo lo permití con un propósito. No pasa por casualidad, señores. No es un error matemático, no es un error del destino, no fue un error de cálculo. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Repito, cada persona que ha pasado por tu vida, que está pasando o que pase, alguna cosa de Dios está dejando en ti. ¿Te duela o no te duela? ¿Te haga sentir bien o muy mal? Tiene que ver con los propósitos de Dios. Por eso el segundo punto, Dios es soberano sobre las circunstancias y eventos. ¿Cuál es el primero? Sobre las personas. Y ahora sobre los eventos, sobre las circunstancias y eventos. Miren lo que dice el capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Señoras, señores, hermanos, hermanas, José está diciendo que las circunstancias que aparentemente eran malas fue exactamente lo que Dios hizo para bendecir. ¿Bendecir a quién? ¿A quién bendijo Dios con todo esto? No solo a José, a muchos. Ya se lo voy a mostrar un poquito más adelante. Miren, hermanos, es tan evidente que José entendía que Dios era soberano, que aún así le dice a sus hermanos, ustedes no me vendieron, ustedes no fueron los que me intentaron matar, todo lo hizo Dios para beneficio de nuestra familia, para salvar a un pueblo. Es que las circunstancias eran realmente complicadas, eran muy difíciles. Letra A, Dios no tiene que ajustar sus planes a las circunstancias. Dios tiene un plan que todos los actores siguen al pie de la letra. Mire, damas, escúchenme en esto por favor, señores. No es que pasa algo y Dios dice, anoche me descuidé con fulanito y se me accidentó en la moto. Me toca recalcular, como dice el que con el GPS se pierde, recalculando. Si fuera así, Dios tendría que rediseñar sus planes todos los días, todo el tiempo. No hay absolutamente ninguna circunstancia, ningún evento que se haya dado en su vida que esté por fuera del propósito general, del gran plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por bueno o por malo que sea. Porque les digo algo, debiéramos dejar de calificar tanto eso de que es que esto es bueno y esto es malo. ¿Quién dice que eso es bueno o es malo? Entre otras porque muchas veces nos ocurre que a lo que decimos, esto es lo peor que me ha pasado, a la vuelta de unas semanas o meses podemos decir, no, fue lo mejor que me pasó. O al revés, qué bendición. Miren lo bueno de esto, qué bueno que me ocurrió esto. Y a los pocos días, estar destrozado porque fue algo muy malo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que las bendiciones de Dios
no añaden tristezas. Entonces, si algo te produce tristeza, revisa si realmente es una bendición de Dios. Yo les conté aquí la historia una vez. El hermano llega a la iglesia y me dice en otra ciudad: pastor, compré finca. Y yo celebré con él. Ay, hermano, felicitaciones, qué bueno. Y celebré con él porque es bonito, una finca. Qué bien. Entonces llamé a mi suegro, que es pastor. Pastor, ¿cómo le parece que el hermano tal, que se conocían, compró finca? Y me dice: ay, qué bueno, mi hijo. Lo perdió de la iglesia. Mi suegro tan egoísta, ¿cierto? Mala gente. ¿Por qué me va a decir eso? Que lo perdió? ¿Por qué? A los 8 días, los hermanos no fueron. ¿Por qué? Estaban en la finca. Y a los 15 días, no fueron. ¿Por qué? Que estaban poniendo cercas en la finca. Y al mes, no fueron. ¿Por qué? Estaban en la finca, vacunando un ganadito y comprando y haciendo, trabajando en la finca. Pastor, ¿qué mi hijo? ¿Cómo está? Bien, pastor. ¿Se acuerda de tal familia? Sí, los perdí. Los perdí. O sea, si algo que tú compraste, que tú tienes, te saca de la iglesia y te hace que dejes de caminar con Dios, ¿le vas a llamar bendición? ¿A eso le vas a llamar bendición? ¿Te sacó del camino de Dios? ¿Y le dices bendición? Es que Dios me regaló esto. Dios me dio esto. La bendición de Dios no trae tristezas. No te saca de la iglesia. Salmos 135:6. Mira este pasaje. Léanlo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Pare un momentico. Vamos a volverlo a leer. 1, 2, 3. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Sigamos. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué Dios puede hacer todo lo que Él quiere? Porque es soberano. Porque es el dueño de todo. Porque lo que Él hace es perfecto y es consistente con su plan eterno. Al ser perfecto, su plan es perfecto. Letra B. Dios diseña un plan perfecto. Por ejemplo, ¿por qué Israel tuvo que ir a Egipto? Mire, ubiquémonos. Vienen los 7 años de hambre. Entonces la familia de José se va para Egipto porque estaban muriendo de hambre. ¿Era que Dios no podía sostenerlos allá? ¿Ustedes creen que Dios podía sostener a esa familia de 50, 60 personas allá? Por supuesto, si sostuvo a un pueblo de más de 1 millón de habitantes 40 años comiendo maná, ¿por qué no iba a poder alimentar a una familia de 40, 50 personas? Lo podía hacer perfectamente, pero no decidió así. Tienen que ir a Egipto. Y para que esta familia se vaya para Egipto, ¿quién tiene que ir primero? José. Porque todas las circunstancias están enfiladas a que se cumpla el propósito de Dios. 4 cosas por las que tuvieron que ir a Egipto. Ahí está su material. Primero, para preservar a los israelitas de la hambruna en Canaán. ¿Cuánto tiempo de hambre? 7 años. Versículo 57 de Génesis 41. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces, ¿tienen que ir a Egipto? Sí. Segundo, para convertir a Israel en una nación grande y numerosa. Dios podía haber hecho que esa familia fuera numerosa allá, pero decidió que fuera en Egipto. Génesis 47, 27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Se cumplió, era parte del propósito, como esclavos, pero estaban allá, creciendo. Tercero, para que al salir de Egipto, esa nación fuera castigada por su pecado. ¿Recuerdan las 10 plagas? Entonces, está el pueblo de Israel, pasan 400 años. Entraron 70, ¿ahora cuántos son? Más de 1 millón de habitantes, muchas personas. Entonces Dios le dice a Moisés: vaya y saque al pueblo. Lo va sacando y el faraón decía: no, traigan los esclavos. Y cuando lo regresaba, una plaga. La plaga. ¿Plaga de qué? Langostas, piojos, moscas, ranas, granizo,
enfermedades, eran plagas que mataban y mataban personas. Entonces Dios dijo, yo necesito que mi pueblo esté allí, que sufra un poquito para que ellos maduren, pero cuando los voy a sacar, voy a dejar ese Egipto revolcado. ¿Para castigar qué? Su pecado. De tal manera que cuando salen de ahí, aparte de todo, dejaron a Egipto pobres. Porque la Biblia dice que al salir, los egipcios les daban oro y plata para que se fueran. ¿Sabe qué? Váyanse, ¿qué necesitan? ¿O con qué hicieron el tabernáculo y el becerro de oro en el desierto? Literalmente, la Biblia dice que quedaron saqueados los egipcios. No se lo robaron, ellos les daban la plata con tal de que se fueran. O sea, miren cómo Dios, aparte de que los sacó de allá, los sacó con muchas riquezas. Todo para que se cumpliera su plan. Y por último, el cuarto, para que al regresar a Canaán trajeran juicio por el pecado de esa gente. Esto lo quiero explicar bien, no me demoro nadita explicándole. Miren esto. Cuando salen, ¿quién es castigado? Egipto. Y donde llegan, ¿quién es castigado? Las naciones que estaban ahí. Mire cómo dice Deuteronomio 9:5. Ustedes llegan aquí y van a ser victoriosos no por su justicia, no por la rectitud de su corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe qué le dijo Dios? Los voy a llevar y los voy a poner en la tierra prometida y les voy a entregar a todas esas naciones y ellos van a perder y ustedes van a poseer la tierra. No porque ustedes sean buenas personas, no porque ustedes sean un ejército fuerte. Israel nunca fue un ejército exactamente militar. No porque ustedes se lo merezcan, sino ¿por qué? Porque había que cobrarles el pecado a esas naciones. Oiga, hermanos, ¿cuántas personas creen que lo que tienen se lo ganaron? Yo me merecía esto que estoy haciendo, dicen algunos. Algunos que sirven a Dios. Es que yo tengo talento, yo soy muy bueno en lo que hago, yo soy un excelente maestro, soy un excelente músico, soy bueno en aquello, yo predico muy bien, yo soy bueno para visitar, yo oro mucho, entonces yo me lo gané. No. Lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que le podamos ofrecer a Dios con nuestro servicio, todo tiene que ver con Él, con su misericordia, con su bondad, con su llamado. Por lo demás, somos completamente indignos, inmerecedores e incapaces de cualquier cosa. ¿A qué los está ubicando? Venga, ustedes van a ganar las batallas, pero no por ustedes. Es porque necesito cobrarle algo a ellos. No es por ustedes. Entonces miren cómo cada circunstancia se va moviendo a favor del propósito de Dios. Esto para decirles que todo lo que ustedes han vivido, lo que hayamos pasado, situaciones complicadas, eso que perdiste, ese accidente que tuviste, esa enfermedad que padeces, esos problemas que tienes, esas traiciones que has vivido, esos momentos de alegría, de tranquilidad, todo lo que esté pasando en tu vida tiene que ver con un propósito eterno. Dios no tiene afán de darte plata. A Dios no le afana darte fama. El afán de Dios no es darte salud. Él lo puede hacer porque Él bendice como Él quiere. Y si quiere bendecirnos, amén. Pero ¿cuál creen ustedes que es la prioridad de Dios para nosotros? Nuestra salvación. Escúcheme esto, por favor. Y si Dios tiene que meternos en la cisterna, el hueco de la tierra, o si tiene que meternos en la jaula de esclavo, o llevarnos a la cárcel, con tal de salvarnos, lo va a hacer, porque Él es Dios y quiere que seamos salvos. Cuando entiendes que Dios es soberano y que ese es su plan, dejarás de quejarte tanto. Dejaremos de decir tanto, pero es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios no, como que yo no existo para Dios. Es una creencia en algunos sectores cristianos, que Dios creó la tierra, se alejó y de vez en cuando viene a ver cómo va todo. Eso enseñan algunos. No, Dios tiene el control persistente, permanente de absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. Por eso el tercer punto. Dios es soberano sobre el pasado,
el presente y el futuro. Pasado, presente y futuro. ¿Cuál es el primero? Dios es soberano sobre todas las personas. Segundo, Dios es soberano sobre las circunstancias y eventos. Y tercero, Dios es soberano sobre el pasado, el presente y el futuro. Génesis 50, 23, 25 dice: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, son como los bisnietos, tataranietos, y que fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Oiga, hermano, ¿lo dijo con dolor, con rabia, con tristeza? ¿No? Cuando uno entiende que Dios es soberano, uno aprende a manejar el tema de la muerte diferente. Me estaba diciendo: no me dejes morir, mándenme para otro país, llévenme a otro médico, un tratamiento, no, paguemos esto, paguemos aquello. No había esa angustia. Tampoco es que se relajó, ¿no? A dejarse morir. Pero no hay angustia. Otra vez, mi suegro lleva muriendo 14 años y no ha podido. Es una forma de decirles que ha estado muy enfermo. Y en este momento está en Yopal predicando sentado en una silla en la iglesia. Es que mi esposa está allá con él. Me mandó foto. Allá está predicando sentado en una silla. Un infarto, ¿cómo se dice? Cirugía de corazón abierto, de una cosa. Tiene varias cosas encima. Y ahí está. Pero habla de la muerte así: venga, mi hijo, si no me he muerto para diciembre, ¿van a pasar Navidad aquí? Y nosotros le decimos: uy, pastor, vamos a ir estos días porque usted nos muere antes. Así hablamos con él. Se habla de la muerte como una realidad. José dijo: me voy a morir, señores. Me voy a morir. Eso está diciendo José: me voy a morir. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 24. Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos, José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Oiga, ponle que va la historia. José, ¿dónde nació? Canaán. ¿Dónde muere? En Egipto. No es la tierra de Dios, no es el pueblo de Dios. Entonces José dice: aquí muero y me van a enterrar con honores. Era el segundo después de Faraón. Pero le dijo al pueblo, a la familia: venga, un día van ustedes a salir de aquí a la tierra prometida. Porque José nunca olvidó las promesas de Dios. Cuando ustedes se vayan para la tierra prometida, recojan todo: niños, maletas, ganado, lo que tengamos, y van y me desentierran y me llevan. Porque un cristiano no le deja a este mundo ni los huesos, señores. No le deje a esta sociedad ni sus huesos. Me refiero con ello: cuídese, haga lo correcto, lo santo, viva para Dios. No deje que otros vengan y hablen de usted por su testimonio. Manténgase en la línea correcta. Persista, persiga la idea de caminar con Dios. Efectivo, cuando se fueron de ahí, la Biblia narra que desenterraron a José y se llevaron los huesos y lo enterraron en la tierra prometida. Se cumplió. Dios es soberano de todo, del tiempo también, del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué es soberano sobre el tiempo? Porque es que resulta que usted y yo tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro. Usted recuerda qué pasó hace un par de años, qué está viviendo hoy y sueña con lo que va a vivir mañana, una semana, un mes, un año, 10 años. Dios está por encima del tiempo. Para Dios no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Él está en un eterno presente. Por eso la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él te habla de Abraham como si lo tuviera aquí al lado. Y te habla de los eventos futuros como si estuvieran ocurriendo, porque Él está por encima del tiempo. El espacio nos afecta a nosotros, el espacio. El tiempo nos afecta a nosotros, a Dios no. Él es Dios del pasado, del presente y del futuro. Él sabe exactamente dónde vas a estar el 16 de julio del año 2024 a las 12:12. Es decir, dentro de un año. Él sabe dónde vas a estar. Si en Villao, otra ciudad, o ya algunos habremos muerto, tal vez. Él lo sabe perfectamente.
sabe todas las cosas. Decir que Dios no sabe qué va a pasar con nosotros es negar que Él es omnisciente. Eso es blasfemar contra Dios. Él lo sabe todo. Él tiene el control de todo. Por eso la letra A. Cada evento del pasado tiene repercusión en el presente y en el futuro. Todo lo que te pasa, lo que te ocurrió antes, te afecta en el presente y te afecta en el futuro. Y Dios es quien lo permite. Dios es quien lo causa. Dios es el que lo hace. Dios es el que lo trae a tu vida. Hay unos versículos bíblicos increíbles, fabulosos. Se los voy a mostrar, pero para esto quiero darles un pequeño ejemplo. ¿Quiénes han jugado con algo así? Lo hice grande. ¿Quiénes han jugado con esto? ¿Qué jugamos con esto? Parqués. En pandemia hicimos maratones de ¿cómo se dice? ¿No? De parqués. ¿Cierto? En la cuarentena nos tocaba, ¿qué hacemos? Dominó, parqués y hágale. ¿Cierto? Algunos, no sé todos. Nos gusta. Si yo tomo este dado, ¿cuál era el número que más necesitamos en el parqués? Ese bendito as. ¿No les pasaba? Ese as. Entonces uno hace fuerza. ¿Qué número va a caer si yo lo lanzo? Ni idea. Le hacemos fuerza, ¿cierto? Le hacemos fuerza. Pero ¿sabemos qué número va a caer? No sabemos. Cayó un 6. Cayó un 6. ¿Sabíamos qué número era? Ni idea. Oiga, miren lo que dice la Biblia, Proverbios 16:33. Según la Reina Valera 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ah, sí, bonito el versículo. No. Leámoslo en la NTV. NTV, por favor, ponlo. Podremos tirar. La Biblia dice así, pastor, ¿y por qué la Biblia dice que dados? Porque es que eso de los dados es milenial. Eso estaba desde miles de años atrás, los juegos de azar. Entonces, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Ustedes creen que Dios sí sabía que iba a caer un 6? Señores, la suerte no existe. Hay esos hermanitos, hermanitas que se despiden del otro. ¡Suerte! Ay, eso es ofensivo para con la misericordia y la bondad de Dios. La suerte no existe. El azar no existe. Todo está perfectamente diseñado y planeado por Dios. ¿Qué dice la Biblia? Usted puede tirar los dados porque no tiene ni idea que va a caer, pero Dios sí sabe cómo van a caer. Esto para mostrarles que todo lo que ha pasado en su vida trasciende hoy porque Dios lo permitió para el cumplimiento de sus planes. Eso que usted dijo, uy, yo no sé a qué horas me metí en este problema. Fue Dios. Yo no sé por qué salí de mi tierra y me vine para acá. Fue Dios. Yo no sé por qué hice esto. Fue Dios, causándolo. Les digo algo para que se vayan pensando para su casa y que busquen leer y se animan, me preguntan después y si puedo les contesto y si no pues siguen leyendo. Hasta nuestro pecado está configurado dentro del plan de Dios. Hasta nuestro pecado. ¿O usted cree que Dios no sabe cuándo va a pecar usted? Que lo sorprende. Ah, yo me descuidé con fulanita y anoche se fue para la fiesta y mire dónde terminó todo eso. No, yo ni idea que eso iba a pasar. ¿Usted cree que Dios funciona así? ¿Usted cree que Dios lanza los dados con nosotros? No, hay perfección. Separo, no. Es que hay perfección total en los planes de nuestro Dios. Letra B, mire este párrafo largo que está aquí en la proyección. Ahí está también su material. El paso del tiempo permite ver que la soberanía de Dios no es solamente su conocimiento anticipado de las cosas. Implica su acción permanente y el arreglo de todo con un fin en mente. Todo lo que pasa está tan bien planeado y organizado que no podemos decir que es que Dios sabe lo que va a pasar. No, Él interviene. Él interviene en nuestra vida. ¿Cómo lo hace? De todas las maneras posibles, porque Él es Dios.
Tiene total dominio de todo. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como, y uno cree que es mucho, ¿no? Uno se llena de ínfulas, ¿sabes? Soy muy importante. Ay, Dios mío. Somos como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No estamos en posición de reclamarle a Dios. ¿Viste a este loquito Guillermo Maldonado? Estoy molesto con Dios. Estoy enojado con Dios. Eso está diciendo. Yo no le permito a mis hijos que me molesten conmigo. Podrá tener ya 19 años Santiago, casi 19, y Martín tiene 13. No tienen derecho a molestarse conmigo. Ah, que están tristes o incómodos. Ok, superiendo. Pero que me maltraten, que me respeten, no es una opción para ellos. Y me encargo de que pase lo mismo con la mamá. Porque tienen que entender que soy papá y que son hijos. Pero algunos creen que con Dios sí se puede. ¿Por qué no va a la iglesia? Estoy peleado con Dios. Molesto con Dios. No, no es una opción. No es una opción. Mucho que decir de eso, pero déjenme terminar, por favor. Punto 4. Dios es soberano para su gloria y para el bien de su pueblo. ¿Por qué es soberano? Primero, ¿o sobre qué es soberano? Sobre las personas. Segundo, sobre las circunstancias y los eventos. Tercero, es soberano sobre el pasado, presente y futuro. Y cuarto, es soberano para su gloria y para el bien de su pueblo. Génesis 50:26. Y murió José a la edad de ¿cuántos? 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto para después llevarlo a la tierra prometida. Ahora, letra A. Dios hace todo para su gloria. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Para qué hace Dios todo lo que hace? Para su voluntad y para ser glorificado en todo lo que hace. Eso es una de sus intenciones principales. Recibir la gloria. Por eso cuando estamos aquí en la iglesia y cantamos, Señor, queremos darte la gloria, el reconocimiento, la honra, porque la merece, porque Él es Dios. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él, dice Romanos 11:36. Todo lo que le pasó a José fue para bendecirlo. Letra B, Dios hace todo para bendecirnos. Ahí uno entiende, ahí hay cosas complejas. ¿Sufrió José? Mucho. ¿Cuánto tiempo? Algunos calculan 40, 50 años de sufrimiento. Mucho tiempo sufrió. Y fue un sufrimiento en ocasiones profundo, que algunos, o tal vez muchos, no soportaríamos. Y Él lo soportó. Pero ¿qué dice la Biblia? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren el asunto. Miren el tema. Dios tenía como plan que José fuera un hombre muy importante para bendecir a muchos. Pero para ponerlo en ese lugar importante, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que estar en la cárcel. ¿Para qué? Para que allí interpretara los sueños y pudiera interpretar el de Faraón. Y para estar en la cárcel, ¿dónde tuvo que estar antes? En la casa de Potifar. ¿Cómo? Como esclavo. Y para ser esclavo, ¿dónde tuvo que estar antes? Tuvo que estar con intento de asesinato en la cisterna, lo iban a matar, ya lo vendieron. ¿Y por qué llegó a la cisterna? ¿Qué pasó? Los hermanos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque el papá lo quería más. ¿Ven la secuencia de acontecimientos? Cada uno engranado perfectamente. Si cada uno de nosotros viene aquí y cuenta su vida, va a llegar a esa conclusión. Todo va dando giros permanentemente, pero todo tiene una perfecta alineación en la voluntad
de Dios. José sufrió mucho, pero ¿por qué pasó? Porque quería bendecir. Pregunta, ¿quién fue bendecido por lo que le pasó a José? ¿El primero bendecido quién fue? José. ¿Quién más? La familia. ¿Cuántos eran? 70 entraron a Egipto. ¿Y después cuántos se volvieron? 1,000,000 y pico de personas. ¿Fueron bendecidos? Oiga, de ese pueblo nació Jesucristo, el Salvador del mundo. O sea que, ¿quién más fue bendecido? Todos nosotros que ahora creemos en Jesús como el Salvador. Cuando José fue metido en la cisterna, llevado en la jaula como esclavo, metido en la casa de Potifar como esclavo, llevado a la cárcel como preso, todo eso tenía la intención de bendecirnos hasta a nosotros también. ¿Ven la perfección del plan de Dios? Óigame, ¿será que Dios te está permitiendo pasar por muchas cosas para bendecirte no solamente a ti, sino bendecir también a otros muchos? Porque hoy lloramos, hoy sufrimos por algunas cosas, pero Dios tiene planes. ¿Pensamientos de qué? De paz, de bienestar, de bien y no de mal. C, letra B, Dios hace todo para bendecirnos. Y C, Dios hace todo para cumplir su propósito de salvarnos en Cristo Jesús. Efesios 1, 11, 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, según le plazca. Uy, Pablo, suena como feo. Entonces, según el designio de su voluntad. 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Ahora mire Efesios 1, 11, 12, pero en la NTV. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Mire, hermano, es tan perfecto Dios que los que están aquí, que estamos aquí, más los que vinieron al primer servicio, más los que están en las casillas, tenían que escuchar eso hoy. Teníamos que escucharlo. Eso fue lo que Dios definió dentro de su plan. Y el 12 dice: el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Está diciendo: todo ese plan perfecto, todo ese propósito divino desde el comienzo de la creación hasta nuestros días, todo converge en la verdad de Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Quieres entender que Dios es soberano? Acércate a Cristo. Confía en Jesús como tu Salvador. Vive para honrar a Dios de acuerdo a la bendición de lograr llegar a Él a través de Jesús como el Salvador. No hay un ejemplo más claro de entender la soberanía que nuestro Señor Jesucristo. Él estaba a punto de ser entregado y de morir y dijo: Señor, tengo miedo, pero si fuera posible, pasa de mí esta copa, evíteme esto, pero que no sea lo que yo quiero, sino tu santa voluntad. Que no sea lo que yo pienso, sino que se cumpla tu plan de acuerdo a tu soberanía. Y ocurrió, y murió por nosotros. Estoy diciendo con esto que el Señor ha definido propósitos acompañados de muchas situaciones difíciles, pero en Jesús tenemos la oportunidad de ver cómo todo eso que ha pasado es nuestra oportunidad para caminar con el Señor, para caminar en esa bendita seguridad de la vida eterna y con ello vivir para Dios. Por favor, póngase en pie, es tan amable. Quiero invitarte a cerrar tus ojos, por favor. Sé que ya es un momento difícil por la hora del día, ya algunos estarán presionados para irse, no sé. Pero démosle unos minuticos más a este momento
Yo creo que único en algún sentido. La Biblia dice que a Pablo le preguntaron cómo era el tema de Dios y su plan y su soberanía. ¿Y por qué esto y aquello? Y Pablo contestó, no alterquen con Dios. No alterques con Él. No busques que tu mente finita, nuestra mente afectada por el pecado, natural, pecaminosa, entienda las grandezas de Dios de buenas a primeras. No, no es así. Pero nos compete entender, sí, que Dios es soberano. Y si eres de los que te has quejado por lo que te ha pasado, por tu situación de vida, es normal, es lógico, porque hay cosas que duelen muchísimo. Pero hoy es una oportunidad para que hables con Él y digas con toda certeza, Señor, tú eres soberano. Padre bondadoso, yo quiero pedirte en primer lugar perdón por mí, mi familia y por toda la iglesia. Si hemos en algún momento, con nuestra actitud o con nuestras palabras, con nuestras reacciones, dado a entender que no entendemos, que no aceptamos que eres soberano. Perdónanos si hemos sido atrevidos con nuestra oración, atrevidos con nuestra actitud, con nuestra manera de pensar. Perdónanos por suponer que estamos en la posición de reclamarte o de exigirte. Perdónanos por eso. Eres el Dios soberano. Y entiendo ahora, junto con mis hermanos, que nuestra forma de ver la vida cambia cuando entendemos que eres soberano. Que nuestra forma de orar cambia cuando entendemos que eres soberano. Clamamos a ti, pedimos a ti, pero con toda la certeza de que tú harás tu voluntad, no conforme a nuestros deseos, sino conforme a tu perfección, a la perfección de tu plan, de tus propósitos. A ti estamos clamando en esta hora, suplicándote que nos ayudes a desarrollar, a crecer, a madurar en nosotros un sentido más claro de tu soberanía y con ello a descansar en ella, a estar más tranquilos, a enfrentar las situaciones más tranquilos. Si entendemos tu soberanía, reaccionaremos diferente, actuaremos diferente, gritaremos menos, reclamaremos menos, dejaremos de hacer tantas preguntas equivocadas para concentrarnos en tus planes, en tu voluntad. A ti y solo a ti adoramos en esta hora, Señor. Padre, si alguno está pasando situaciones difíciles, complicadas, te pedimos por favor que nos ayudes. Si alguno está enfermo, tú lo puedes sanar porque eres Dios. Si alguno está viviendo angustias, te pedimos por favor, Señor, si tú quieres, bendícelo, consuélalo, fortalécelo, sánalo, levántalo y ayúdale a ir adelante en todo, en el santo nombre de Jesús. A ti adoramos, a ti exaltamos en todo, Señor, en absolutamente todo. Amén y amén. Tome su lugar, por favor.